La lluvia comenzó justo cuando crucé el portón oxidado de la vieja propiedad. Las gotas golpeaban el parabrisas como si el cielo me advirtiera que diera media vuelta. El abogado había sido claro. Mi tío abuelo Severino Ramírez, un hombre solitario y excéntrico al que nunca conocí, me dejó una enorme mansión en las afueras de Salamanca. El único detalle extraño fue la advertencia escrita a mano en el testamento: no subas al ático después de medianoche. Ignoré el escalofrío que me recorrió la espalda. La mansión se alzaba como un gigante dormido, devorando la luz del día con sus paredes de piedra ennegrecida y ventanales tapados por cortinas polvorientas. Al cruzar la puerta principal, un crujido me recibió, seguido por un olor espeso a madera vieja, humedad y algo dulce. Era un aroma imposible de identificar, como miel con un toque metálico, que flotaba en el aire como una promesa no dicha. Recorrí los pasillos con mi linterna, ya que el sistema eléctrico parecía tan antiguo como la casa misma. Las sombras bailaban sobre las paredes empapeladas con dibujos florales que el tiempo había devorado. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, muebles, cuadros, incluso un piano de cola que parecía susurrar canciones tristes cuando pasé junto a él. Al subir las escaleras al segundo piso, noté una corriente de aire caliente que no venía de ninguna fuente lógica. Al final del pasillo, tras una puerta de roble semiabierta, encontré una biblioteca en ruinas. Y detrás de una estantería que había sido claramente movida, descubrí una escalera estrecha que ascendía hacia el techo. El ático. Las palabras del testamento volvieron a mí. Pero la curiosidad fue más fuerte. Subí. El primer paso crujió. El segundo, gimió. Al tercero, la oscuridad cambió. No era absoluta. Había una luz suave, cálida, que no venía de ninguna lámpara. Al llegar arriba, me encontré con un espacio amplio, cubierto por alfombras raídas y tapices colgados como si formaran un nido. Y allí, al fondo, estaba ella. Sentada entre almohadas desgastadas y velas que no deberían estar encendidas, una figura femenina me observaba. No podía tener más de 25, o tal vez cientos. Su piel era de un violeta suave que parecía absorber la luz. Llevaba puesta una tela que apenas cubría su cuerpo, como si su ropa estuviera hecha de neblina y deseo. Sus ojos eran hipnóticos. Uno verde, como un bosque al amanecer. El otro ámbar, como fuego contenido tras una máscara. Su cabello, largo hasta los muslos, era de un tono plateado que brillaba sin necesidad de luz. Cuando habló, no pareció usar palabras. Fue como si su voz entrara directo en mi mente. No te acerques. Me detuve. Algo dentro de mí se tensó, como si un instinto primitivo me suplicara obedecerla. Si lo haces, será imposible volver atrás. Tragué saliva. ¿Quién eres? Sus labios se curvaron levemente, como si mi pregunta le resultara ingenua. Se incorporó con lentitud, con la elegancia de alguien que lleva siglos esperando. Cada movimiento de su cuerpo era calculado, sensual sin esfuerzo. Soy Saniria. Esta casa me ocultó del mundo exterior. Me escondí aquí hace años, esperando que nadie más entrara. Entonces, ¿qué eres? Ella bajó la mirada por un segundo. El silencio se volvió denso. Y luego la alzó, con una chispa de dolor y desafío. No lo entenderías todavía. Pero ahora que estás aquí, no puedes marcharte sin consecuencias. No entendía lo que decía, pero tampoco podía irme. Había algo en su presencia que me atraía con la fuerza de un huracán. Algo que me hacía querer protegerla, o dejarme devorar por ella. La luz de las velas titiló como si respondieran a nuestros latidos. Ella dio un paso hacia mí. Su perfume, dulce y metálico, me envolvió. Me di cuenta de que no estaba respirando. He estado sola mucho tiempo, Gabriel. ¿Cómo sabes mi nombre? No respondió. Solo me miró. Como si lo supiera todo. Y en ese momento, supe que mi vida acababa de dividirse en dos, antes de abrir la puerta al ático, y después de ver a Saniria. Saniria se acercó con pasos silenciosos, descalza sobre la madera del ático que no se atrevía a crujir bajo su peso. La distancia entre nosotros se evaporaba segundo a segundo, pero yo no retrocedía. No podía. Había algo en ella que hipnotizaba, como una melodía demasiado antigua para recordar, pero que el alma reconocía al instante. Su piel parecía respirar, brillar con vida propia. Y sus ojos me leían. No miraban mi rostro. Me miraban a mí. Lo que era. Lo que ocultaba. Lo que ni yo sabía que existía. No debería haberte dejado subir, murmuró mientras su dedo índice, helado y suave como una caricia de sombra, rozaba el borde de mi camisa.
Pero ya no importa. Ahora estás aquí, y eso cambia todo. Quise decir algo, pero no encontraba palabras que no sonaran ridículas o inofensivas frente a su presencia. No sabía si tenía que defenderme, huir o rendirme completamente a su cercanía. Ella se detuvo a medio paso de mí, su aliento acariciando mi cuello. ¿Qué eres exactamente? Pregunté con voz ronca, casi un susurro. No sabía si me respondería o si quería realmente saber la verdad. Soy lo que los humanos llaman una aberración, dijo, apartándose apenas, pero dejando el eco de su calor sobre mí. Una anomalía. Un secreto. Pero no nací para dañar, no del modo que temes. La luz de las velas parecía danzar en su favor, realzando las curvas de su cuerpo, el contraste de su piel violeta contra la oscuridad, el temblor sutil de su respiración. Estuve encerrada aquí por más de 100 años, continuó. No por castigo, por miedo, porque lo que soy, altera las cosas. ¿Cómo llegaste aquí? La mansión me eligió, como ahora te eligió a ti. Lo que está enterrado bajo esta casa, lo que duerme bajo sus cimientos, nos conecta. Sus palabras me helaron. Una parte de mí quería reír, negar, salir corriendo. Pero otra parte, más profunda, más animal, aceptaba todo sin cuestionarlo. Como si ya lo supiera. Como si hubiera nacido para este momento. ¿Y qué pasa si me quedo? Pregunté. Ella sonrió. Por primera vez. Si te quedas, Gabriel, todo lo que creías conocer se desmoronará. Ya no serás un hombre. Serás parte de mí. Parte de esto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Saniria se inclinó. Sus labios tocaron los míos con una suavidad inhumana, como si no me besara un ser de carne, sino un pensamiento que llevaba siglos deseándome. Mi cuerpo entero tembló. No fue un beso de pasión. Fue un vínculo. Un contrato silencioso. Algo mucho más profundo. Sentí su dolor, su encierro, su hambre de conexión, y también su poder. Cuando se separó, tenía los ojos ligeramente húmedos. No por tristeza, por algo más cercano a la necesidad. Ya me has sentido. Ahora lo sabes. Estoy dentro de ti. Me llevé una mano al pecho, como si algo invisible se hubiera adherido a mi corazón. Latía más fuerte, más profundo. ¿Qué me hiciste? Solo lo necesario para que sobrevivas a lo que viene. El silencio se llenó de un retumbar distante. Un sonido grave, como un rugido contenido bajo la tierra. La casa vibró ligeramente. Una lámpara colgante se movió apenas. Saniria volvió la mirada hacia el suelo, como si oyera algo que yo no podía percibir. No tenemos tiempo. Has despertado algo que nunca debiste. Y ahora nos buscará a ambos. La tensión entre nosotros cambió. Ya no era solo deseo o curiosidad. Había peligro en el aire. Una amenaza que crecía bajo nuestros pies como raíces podridas. ¿Qué es eso? Pregunté, sin dejar de observar sus ojos cambiantes. Es lo que vino antes que yo. Lo que me persigue desde que escapé de mi mundo. Usó a los hombres de esta familia como custodios. Pero tu llegada lo debilitó. Tu toque me liberó. Y ahora vendrá. ¿Para destruirte? Ella me miró largo rato. Su voz fue apenas audible. Para destruirnos. Entonces el piso tembló. Esta vez de verdad. Una grieta se abrió en la pared más cercana. Un murmullo frío se coló por ella. No era viento. Era un susurro. Gabriel. Mi nombre. Desde las entrañas de la casa. Saniria me tomó del brazo. Su piel, antes cálida, estaba helada como el mármol. Necesito que confíes en mí, dijo, con una intensidad que me obligó a sentir sin dudar. Si me abandonas ahora, morirás antes de entender lo que realmente eres. ¿Y qué soy? Ella me besó de nuevo. Esta vez, con urgencia. Con fuego. Eres el único que puede hacer que deje de huir. La casa volvió a crujir, pero esta vez, algo más se movió bajo nosotros. Y supe que la noche recién comenzaba. Las paredes respiraban. No era una metáfora. El aire se movía como si los muros tuvieran vida propia, como si la casa entera despertara después de siglos de letargo. Desde el momento en que los labios de Saniria tocaron los míos, algo se había fracturado, algo más profundo que ladrillos o cimientos. El susurro de mi nombre seguía colándose por las grietas. No era una voz. Era una presencia. Saniria no me soltó. Su mano seguía apretando mi brazo con fuerza inhumana, pero sus ojos revelaban otra cosa. No miedo,
sino una determinación nacida de años de soledad y persecución. En esa mirada no había espacio para la duda, ni para la rendición. Debemos bajar, dijo sin parpadear. No podemos quedarnos aquí. La casa ya no me protege como antes. ¿Qué es exactamente lo que nos busca? Ella entrecerró los ojos. Por un momento, dudó en responder. Una parte de mí. Una parte que abandoné para sobrevivir. Cuando llegué a este mundo, no vine sola. Algo me siguió. Algo que se alimenta de culpa, deseo y carne humana. Lo encerré bajo esta casa. Pero tu presencia lo debilitó. Tu sangre es distinta. Sentí un frío recorriéndome la espalda. La linterna comenzó a fallar. Parpadeó 2 veces y luego se apagó por completo. La única luz era ahora la de las velas del ático, que empezaban a inclinarse hacia la entrada como si el aire estuviera siendo succionado hacia abajo. ¿Y qué quieres hacer? Quiero enfrentarlo. Pero no sola. La seguí. Bajamos por la escalera del ático. La madera crujía más fuerte que antes, como si algo debajo tratara de alcanzarnos a través de cada paso. La biblioteca ya no estaba vacía. Libros que antes yacían dormidos ahora estaban abiertos, con páginas que se movían solas, como si alguien invisible los hojease con desesperación. En el pasillo del segundo piso, los cuadros colgados en la pared estaban torcidos. Uno de ellos había caído al suelo, y en su lugar, sobre el empapelado agrietado, había marcas. Garras. No de animal. Demasiado largas. Demasiado finas. Como si algo hubiese trepado desde las profundidades de la tierra y ahora caminara erguido. Saniria se detuvo frente a una puerta doble que jamás había visto, tallada con símbolos que parecían vivos, respirando, latiendo con una energía desconocida. Ella colocó una mano sobre el centro, y la madera respondió como piel al tacto. Aquí es donde comenzó todo, susurró. Aquí fue donde me separé de mi otra mitad. La puerta se abrió sola. Dentro, el aire era más espeso, más denso. Era como caminar dentro de una niebla cálida, saturada de ecos. Velas negras flotaban en el aire, sin soporte alguno. En el centro del cuarto había un espejo inmenso, tan antiguo que su marco estaba cubierto de símbolos que cambiaban cada vez que los miraba. Y frente al espejo, una figura. No era humana. Y, sin embargo, tenía mi rostro. El reflejo sonrió, pero no fui yo quien lo hizo. Sus ojos no tenían iris. Solo oscuridad líquida. Su boca, demasiado ancha, mostraba unos dientes que parecían de cristal quebrado. Y su voz, cuando habló, no retumbó en la habitación, sino en mi pecho. Te he esperado, Gabriel. Ella me dejó atrás, pero tú me has traído de vuelta. Quise retroceder, pero mis pies no obedecían. Saniria se colocó delante de mí, en guardia. Su piel brillaba con una intensidad nueva. Sus brazos, antes suaves y curvados, ahora irradiaban una energía invisible, como un campo de fuerza latente. No le creas, dijo ella sin apartar la vista del espejo. No eres parte de eso. No aún. ¿Qué es eso? Pregunté, sintiendo como mi propio reflejo me hablaba con deseo venenoso. Es la sombra que dejé para no perder mi cuerpo. Mi alma estaba dividida cuando crucé a este mundo. Tu presencia ha comenzado a coser las partes. Él cree que puede usarte para completarse. Pero si lo logra, el mundo no sobrevivirá. El reflejo se desdibujó un instante, como si el vidrio se derritiera. Y entonces, una mano emergió desde el otro lado. Una garra larga, negra, brillosa como aceite. Tocó el marco del espejo y tembló como si sintiera placer. El suelo bajo nosotros se estremeció. Ven, Gabriel, susurró la voz dentro de mí. Sabes que te falta algo. Ella lo oculta, pero yo lo libero. Yo soy lo que te completa. El aire se volvió irrespirable. Saniria se giró hacia mí con urgencia, sus ojos completamente dorados ahora. Necesito que me toques. Ahora. Para detenerlo. ¿Qué? ¿Cómo? Confía en mí. Tu cuerpo lleva una energía que yo no tengo. Si la compartimos, puedo sellarlo antes de que cruce por completo. No dudé. La tomé de la cintura. Su piel ardía. La atraje hacia mí. Nuestros pechos se tocaron, nuestras respiraciones se mezclaron. Y entonces ella me besó, profundo, desesperado. Fue un beso distinto al anterior. No había ternura. Era poder. Era entrega. El cuarto tembló violentamente. La garra que emergía del espejo se detuvo, paralizada, como si algo la sujetara desde dentro.
Saniria arqueó el cuerpo contra el mío. Un aura azul brotó de nuestras bocas entrelazadas, envolviéndonos. Sus piernas se aferraron a mi cintura y sus brazos a mi cuello, como si nuestras almas estuvieran fusionándose a través de la piel. La figura en el espejo gritó. Un sonido que no era humano, ni animal. Era el rugido de algo que perdía poder, que era arrancado de este mundo. El vidrio estalló. Cristales flotaron en el aire sin caer al suelo. Suspendidos, como suspendido estaba el tiempo. La sombra se disolvió con un grito seco, cortante. Un lamento que desapareció dentro de la nada. Saniria se desplomó en mis brazos, jadeando. Su piel sudada, brillante, aún vibraba con energía. Me miró. Sonrió con cansancio. Lo detuvimos, por ahora. La oscuridad retrocedía. Pero sabía que aquello no había terminado. Solo se había retirado a las profundidades, esperando el momento adecuado para volver a arrastrarse hacia la superficie. Y por primera vez, entendí algo que ya no podía negar. Yo no estaba huyendo de la casa. Yo era parte de ella. La noche no se había ido, pero el tiempo dentro de la casa había dejado de obedecer sus reglas. No había relojes que funcionaran. No había sonidos del exterior. Solo el silencio tenso de un espacio suspendido, como si estuviéramos atrapados en el instante exacto antes del primer trueno. Saniria dormía en mis brazos, rendida tras el esfuerzo de sellar aquella entidad que surgió del espejo. Su cuerpo aún vibraba contra el mío, tibio, débil, cubierto de sudor y esa luminiscencia suave que parecía parte de su esencia. La llevé a una de las habitaciones del ala sur, una que encontré sin buscarla. Estaba impecablemente conservada. Como si alguien, o algo, la hubiera preparado desde antes de mi llegada. La deposité en una cama de sábanas negras con bordes dorados. No parecía una habitación humana. Había símbolos tallados en la cabecera, lámparas flotantes que no emitían calor, y una temperatura perfectamente equilibrada entre el frío y el calor. Sentí que la casa respiraba más tranquila, como si también necesitara dormir. Ella abrió los ojos. No dijo nada al principio. Solo me miró, y en sus pupilas aún brillaban restos de poder. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. No te esfuerces, dije. Necesitas descansar. No puedo descansar. No del todo. No mientras tú estés despierto. ¿Eso es una amenaza o un elogio? Ella sonrió. Una sonrisa quebrada por el cansancio, pero real. Es un reconocimiento. No sabía que tu sangre podía alterar tanto mis límites. Desde que me tocaste, algo en mí se está despertando. Algo antiguo. Algo que no sentía desde que tenía cuerpo completo. ¿Quieres decir que estás cambiando? Estoy renaciendo. Y tú eres el catalizador. Me senté en el borde de la cama, sin dejar de mirarla. Su mirada tenía peso. Me hundía. Me leía. Me encendía. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de electricidad invisible. No era solo deseo. Era algo más antiguo. Más visceral. ¿Qué quieres de mí, Saniria? Ella estiró una mano y la apoyó en mi pecho, justo sobre el corazón. Sentí una punzada. No de dolor, sino de conciencia. Como si su tacto me abriera por dentro. No quiero nada. Lo que necesito, ya lo estoy tomando. Su voz era un eco suave, y sin embargo cada palabra quedaba grabada en mi piel. Los símbolos de las paredes comenzaron a brillar. Uno por uno, lentamente, como si despertaran al ritmo de nuestra cercanía. Las sombras se alejaban, se curvaban hacia las esquinas. Y entonces comprendí, algo en mi interior estaba resonando con la casa. No solo con ella, con la estructura misma. Como si los pasillos, las puertas, los rincones olvidados, reconocieran mi presencia. Como si siempre me hubieran estado esperando. Saniria se incorporó con esfuerzo. Su túnica se deslizaba por su cuerpo, revelando más piel de la que ocultaba. Sus piernas cruzadas, la curva perfecta de su cintura, el contorno marcado de su cuello. No necesitaba hablar. Su cuerpo entero gritaba algo que mi alma entendía sin palabras. El vínculo que iniciamos es permanente, Gabriel. Pero no es solo entre tú y yo. Es entre tú, y lo que vive bajo esta casa. Me levanté bruscamente. ¿Vive? Ella asintió lentamente. La cosa que intentó salir del espejo no era la amenaza real. Era apenas una proyección. Un heraldo. Lo que habita en los cimientos, es mucho más antiguo. Y ahora que has despertado mi esencia,
también lo has despertado a él. ¿Y por qué yo? ¿Por qué mi sangre? Porque no eres completamente humano. Sentí que me faltaba el aire. La habitación pareció inclinarse levemente. Caminé hasta una de las paredes y apoyé la frente en el mármol frío, tratando de calmar la tormenta dentro de mi mente. Mi madre murió cuando yo era niño. Nunca conocí a mi padre. Ni una foto. Ni una historia. Solo silencio. ¿Era eso? Tu padre era parte de una orden que protegía los portales entre dimensiones. Algunos de ellos hicieron pactos. Otros se mezclaron con lo que venía del otro lado. No todos los hijos sobrevivieron. Pero tú naciste completo. Me giré lentamente. Ella estaba de pie ahora. Su energía había vuelto. Brillaba, ardía, y me deseaba. No como una mujer desea a un hombre. Como una fuerza desea a su ancla. Su punto de conexión. Necesito que hagas algo por mí, dijo mientras se acercaba, paso a paso, sin apartar la mirada de la mía. Necesito que vayas al sótano. ¿Qué hay allí? La raíz. El corazón de la casa. Y también, lo que queda de mi antiguo cuerpo. ¿Quieres recuperarlo? No. Quiero destruirlo. O me destruirá a mí. Sentí que cada palabra suya tenía el peso de una profecía. Ella se acercó del todo, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Apoyó la frente contra la mía, cerró los ojos y susurró. Pero si bajas, no regresarás siendo el mismo. ¿Y si me niego? Entonces moriré. Y tú te volverás la próxima puerta. La besé. No por impulso. Por elección. Fue un beso profundo, desesperado, como si supiéramos que estábamos a punto de separarnos por última vez. Sus uñas se clavaron en mi espalda. Mi lengua se perdió en la suya. Era fuego, tormenta, silencio y grito. Sus piernas se alzaron, se enredaron con las mías. Su cuerpo se arqueó, vibró, y lo hizo mío. Cuando nos separamos, temblando, jadeando, con los cuerpos marcados por la unión, supe que ya no había vuelta atrás. Nos vestimos en silencio. Me guió hasta una puerta sellada al fondo del primer nivel, cubierta por una pintura de mi antepasado Severino. Me miró con una última súplica contenida. Pase lo que pase ahí abajo, no me olvides. Abrí la puerta. Y la oscuridad me tragó sin preguntar. El aire cambió desde el primer escalón. No era solo más frío. Era más denso. Más antiguo. Cada bocanada que aspiraba me dejaba un sabor metálico en la lengua, como si estuviera respirando el aliento de algo que había estado esperando por siglos. Las paredes del pasillo que descendía al sótano estaban cubiertas de un musgo oscuro que latía, como si tuviera pulso. Y el silencio era absoluto. No había crujidos. No había viento. Solo el sonido de mi respiración, y algo más. Algo que caminaba muy, muy despacio detrás de las paredes. No voltees, me había dicho Saniria. Si ves lo que te sigue, te romperás. Seguí descendiendo. Las escaleras parecían infinitas. Pasé por puertas y manijas, cuadros sin pintura, lámparas rotas que aún titilaban con una luz inexistente. El sótano no era un cuarto bajo la casa. Era otra casa bajo la casa. Otra dimensión. Otro mundo. Entonces, sin previo aviso, el suelo se abrió ante mí en una sala inmensa, redonda, formada por piedra negra y columnas que parecían flotar. Había símbolos en el techo que giraban lentamente. En el centro de todo, algo palpitaba. Era un corazón. Gigante. Suspendido en el aire, latiendo sin descanso, envuelto en cadenas de hueso. A cada latido, una onda de energía invisible recorría la sala, haciéndome temblar las piernas. Una voz surgió de las sombras. No te esperaba tan pronto, hijo del cruce. Era una voz dentro de mi cabeza. Profunda. Férrea. Como si una montaña hablara. Me giré, buscando el origen. Pero no había figura. No había forma. Solo sombra. ¿Qué soy para ti? Pregunté. ¿Eres el final de lo que soy? ¿O el inicio de lo que volveré a ser? El corazón comenzó a latir más rápido. Las cadenas vibraban con cada pulso. Las paredes sudaban. Sentí que mis huesos se aflojaban, como si algo intentara entrar en mí. Y entonces vi la figura. No caminó. Flotó. Era alta. Enorme. Humanoide solo en lo superficial. Tenía 4 brazos y una capa de piel que se agitaba como humo líquido. Su rostro era un espejo. Literal. Un espejo negro en el que vi mi reflejo, pero no era yo.
Era una versión de mí mismo con ojos completamente blancos, sin expresión. Como si ya estuviera muerto por dentro. Tú eres la semilla, dijo la figura. La llave. La carne. El canal. Retrocedí un paso, con el corazón bombeando en mi garganta. Pero no me dejaba moverme más. No con el cuerpo. No con la voluntad. Lo que no sabías, Gabriel, es que tú no heredaste la casa. La casa te heredó a ti. Fuiste engendrado para volver aquí. Tu sangre es la firma. Tu carne es el templo. Comenzó a avanzar. Las paredes se curvaban con su paso. El espejo en su rostro reflejaba mis pensamientos. Mi primer beso. El dolor de perder a mi madre. Mi primer miedo. Mi deseo por Saniria. Mis dudas. Todo. Eres más mío que de ella. No. Lo dije en voz baja. No, repetí más fuerte. No soy tuyo. No soy de nadie. El espejo se fracturó. Por un segundo. Solo uno. Y la criatura se estremeció. La grieta en su rostro fue suficiente. Sentí una chispa dentro de mí. Algo que no venía de afuera. Algo que no era humano, pero que tampoco pertenecía al abismo. Era de ella. Saniria. Su energía estaba en mí. Sus besos. Sus caricias. Su esencia me protegía desde dentro. Mi pecho brilló un segundo, como si un sol contenido despertara bajo mis costillas. La criatura rugió. El corazón suspendido se agitó, las cadenas comenzaron a romperse. No quedaba mucho tiempo. Y entonces, la vi. Saniria entró a la sala flotando, envuelta en fuego azul. No caminaba. Volaba. Y ardía. Sus ojos eran llamas puras, su cuerpo ahora completo. No solo la mujer que conocí. Era la diosa que había sido antes de dividirse. Su esencia entera. No puedes tenerlo. Gritó. El monstruo rugió desde el fondo del abismo. La oscuridad entera se arremolinó como un torbellino. Columnas estallaban. El suelo se rompía. El corazón latía tan fuerte que me hizo sangrar por la nariz. Saniria me tomó de la mano. No lo dejes entrar. Usa mi nombre. Dilo. Reclámame. No entendía. Di mi nombre, Gabriel. Y todo cambiará. Las paredes se derrumbaban. El monstruo rugía mi nombre. Mi reflejo lloraba sangre en el espejo negro de su cara. Y yo, con todo el poder de la decisión clavado en la garganta, grité su nombre. Saniria. El mundo estalló en luz. Una explosión de fuego blanco barrió el sótano. El corazón fue destruido. Las cadenas se desintegraron. El monstruo gritó sin sonido y desapareció en polvo, arrastrado por su propia sombra. Todo quedó en silencio. Caí de rodillas. Mi cuerpo quemado, mis manos temblando. Ella se arrodilló frente a mí. Nos miramos. Estábamos vivos. Pero no éramos los mismos. Lo que había abajo, no era solo una criatura, susurró ella. Era un dios caído. Uno de los originales. Lo encerré cuando escapé de mi mundo. Usó esta casa como prisión. Y tú fuiste su llave para abrirla. ¿Lo destruimos? Ella no respondió de inmediato. Lo retrasamos. Pero ahora sabe tu nombre. Y vendrá por ti, en otros mundos. ¿Y tú? Saniria me abrazó. Su cuerpo desnudo contra el mío, herido y ardiendo. Yo estaré contigo. Siempre. Porque cuando dijiste mi nombre, me hiciste real de nuevo. Nos fundimos en un beso largo, desesperado, entre cenizas, piedra rota y polvo de lo que una vez fue un dios. Y por primera vez, supe lo que significaba no estar solo en la oscuridad. Los días no regresaron de inmediato. Tras la destrucción del corazón latente y la desaparición del dios encerrado, la casa entera cayó en una especie de letargo. El tiempo se volvió espeso. Las ventanas no mostraban el exterior, como si el mundo real hubiese dejado de existir por completo. Pero dentro de sus muros, algo había cambiado. Yo también había cambiado. La herida en mi alma, que siempre había sentido como un hueco sin nombre, ahora estaba ocupada por ella. Por su presencia. Su esencia. Su verdad. Saniria no era ya la criatura escondida en el ático. Era completa. Fuerte. Y más viva que cualquier ser que hubiera conocido. Pasamos los días en un silencio compartido. Caminábamos por los pasillos sin hablar mucho, pero todo lo decíamos con los ojos, con las manos, con la respiración que se acompasaba sin esfuerzo.
Dormíamos entre los hilos de energía que aún flotaban en la habitación que se había convertido en nuestro refugio. Y cada noche, antes de dormir, ella me tocaba la frente con los labios, como un sello sagrado. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las paredes con insistencia y las lámparas se encendían solas a nuestro paso, le pregunté si el peligro había pasado. Ella me miró largo rato antes de responder. No del todo. Hay grietas entre los mundos. Y tú eres una de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos. Amamos. Resistimos. ¿Juntos? Si me lo permites, para siempre. Le sonreí. No como alguien que se ilusiona. Como alguien que por fin comprende su lugar en el universo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La casa comenzó a sanar. Las paredes se alisaron. Los símbolos se apagaron lentamente. El espejo maldito desapareció sin dejar rastro. Y donde antes había oscuridad, ahora había una calidez que no venía de lámparas ni fuego. Era la paz que solo puede nacer después de una gran guerra. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín cubierto de niebla, ella se detuvo frente a un rosal seco. Lo tocó con los dedos. La planta, sin razón aparente, floreció. Rosas rojas, vivas, tan perfectas que parecía imposible que hubieran nacido de la nada. Tu energía cambia las cosas, le dije. La tuya me permite florecer, respondió. Y fue ahí, en ese momento, sin ceremonia ni testigos, donde decidimos no separarnos jamás. No nos casamos. No lo necesitamos. Cada noche era un ritual. Cada caricia, una promesa. Hacíamos el amor como si el mundo fuera a acabarse al amanecer, pero cada amanecer solo nos unía más. Nos reíamos. Cocinábamos. Jugábamos a explorar rincones de la casa que parecían nuevas dimensiones. Ella me enseñaba palabras en su lengua. Yo le contaba historias humanas que la hacían llorar. Un mes después, la casa abrió sus puertas al mundo. No de golpe. No con ruido. Simplemente, amaneció de verdad. El sol entró por las ventanas. Los pájaros cantaron. El viento acarició la fachada como si siempre hubiera sabido que estábamos ahí. Salimos al campo y respiramos el aire fresco por primera vez desde aquella noche. Gabriel, me dijo ella mientras nos recostábamos sobre la hierba, si alguna vez crees que todo esto fue un sueño, tócame. Porque si yo existo, entonces todo lo que vivimos fue real. Le acaricié el rostro, sintiendo el calor de su piel. Era tan suave como el primer día, pero con un brillo que nunca antes había tenido. No necesito tocarte para saberlo. Pero igual voy a hacerlo, siempre. Ella se rió. Cerró los ojos. Y ahí, bajo el cielo limpio, la criatura fugitiva y el hombre sin pasado dejaron de ser dos cosas separadas. Éramos uno. Días después, mientras el mundo continuaba su camino sin sospechar lo que habíamos enfrentado, descubrimos algo más. Saniria estaba cambiando otra vez. Pero esta vez, de otra forma. Más lenta. Más profunda. Me tomó la mano una mañana y la colocó sobre su vientre. Allí, latía una luz. Pequeña. Vibrante. Me miró sin necesidad de palabras. Y supe. Un nuevo corazón. Uno puro. Uno que no venía del abismo, sino del amor. Sonreímos. Lloramos. Nos abrazamos largo rato, bajo la sombra de la casa que ya no nos contenía, sino que nos celebraba. Ahora no era prisión. Ni refugio. Era hogar. Y mientras el tiempo avanzaba, entre besos, noches eternas y promesas no dichas, supimos que el mundo, sin saberlo, había sido salvado por una chica alienígena escondida en un ático, y un hombre que tuvo el valor de subir las escaleras. Fin.